Capítulo 10, verso 25, nos enseña un tema muy interesante que es necesario que nosotros conozcamos. Y ahí relata que un intérprete de la ley trata de tentar a Jesús. Y la pregunta que le hace es la siguiente: ¿qué cosas debo hacer para heredar la vida eterna? Y la respuesta que le da Jesucristo es verdaderamente concreta y certera. ¿Qué cosas lees tú en la ley? Esto significa como si a nosotros nos estuviese diciendo hoy día el Señor cuáles son las cosas que nosotros hemos leído o hemos aprendido por medio de la lectura bíblica. Lo que está tratando de decirle Jesucristo, en este caso al intérprete de la ley, que él sabe bien lo que hay que hacer para poder heredar la vida eterna. Pero este hombre quiere responderle al maestro de Galilea. Y él le cita la escritura diciendo lo que ella dice. Primer mandamiento: amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Y el segundo mandamiento, similar o igual a este: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y como el objetivo de él era tentarle, la segunda pregunta que le hace es: ¿quién es mi prójimo? Y el Señor, conociendo la intención del corazón de este intérprete de la ley, le narra una historia. Un hombre descendió de Jerusalén a Jericó. Lo primero que tenemos que observar en esta historia es que indudablemente este hombre era israelita. Porque este hombre, al descender de Jerusalén, significa que pertenecía al pueblo judío. ¿Por qué es necesario que entendamos esto? Porque un samaritano era muy difícil que fuera a Jerusalén, puesto que samaritanos y judíos no se llevaban. Esto significa que entre sí había enemistad, eran ellos enemigos. Pero este personaje que descendió de Jerusalén a Jericó, en el camino fue apresado por ladrones y maleantes y fue, en este caso, agredido y dejado gravemente ahí casi muerto, este hombre tirado en el camino. Entonces descendió un sacerdote y viéndole, dándose cuenta de esta condición, este pasó de largo. Luego descendió un levita. Y este levita, viendo la necesidad de este hombre, viéndole convaleciente, herido gravemente, pasó de largo. Y aquí está lo extraordinario de esta historia, porque pasó un samaritano cerca de él, y cuando le vio en esta condición, este fue movido, aleluya, a misericordia. Y este hombre, ¿qué es lo que hizo? Le socorrió prontamente, poniendo ahí en sus heridas aceite, vino y ungiéndole con aceite. Luego poniéndole en su cabalgadura y llevándole hasta el mesón. Y una vez estando allí, le dio 2 denarios al mesonero para asegurar que éste le cuidase mientras él volvía. Y aquí viene la pregunta extraordinaria de nuestro Señor hacia el intérprete de la ley que pretendía tentarle a él. ¿Quién de estos 3 personajes te parece a ti que es el prójimo del que estaba herido? Y en esto tenemos que poner atención. ¿Quién de estos 3 personajes es el prójimo? No está diciendo que el personaje es el prójimo. La pregunta es: ¿quién de estos 3 personajes te parece que fue el prójimo? Y él le responde en forma correcta: el que fue movido a misericordia.
en este caso, el que fue movido a misericordia fue el samaritano. Ahora, samaritanos y judíos no se llevaban. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de enseñarnos el Señor por medio de esta palabra? Que independiente a que entre ellos hubiese una enemistad, lo que tenía que primar en el corazón de aquellos que pasaron es la necesidad imperiosa de hacer la voluntad de Dios. Y el samaritano, a pesar de ser enemigo, llevó a cabo la voluntad de Dios. Esto significa que el samaritano fue el prójimo. Y prójimo significa cercano, próximo. Y no solamente quiere Dios que nosotros aprendamos este concepto con esas limitaciones, porque también próximo o cercano significa cercano al dolor, cercano a la necesidad. Este personaje, este hombre, este buen samaritano, no solamente se acercó a esta persona, sino que la socorrió. Trató de curar sus heridas, trató de vendar sus heridas. Luego lo puso en su cabalgadura y lo llevó hasta el mesón. Y una vez estando allí en el mesón, sacó dinero de su bolsillo para pagar al mesonero y luego con la intención de volver y seguir ayudándole. Ahora la pregunta es, ¿a quién representa este buen samaritano? Y yo sé que la respuesta correcta la tienes tú en tu corazón. Este buen samaritano está representando al Señor mismo. Significa que Él es el prójimo. Y cuando entendemos de que Él es el prójimo, Él, siendo el prójimo, Él es cercano al dolor, Él es cercano a la necesidad. Esto significa que nosotros hemos experimentado en carne propia, en nuestras vidas, lo que ha hecho el buen samaritano con nosotros. Porque nos encontró en el camino tendido, nos encontró sin esperanza, nos encontró moribundos. Y Él mismo puso vino, aceite en nuestras heridas y nos llevó al mesón que representa, en este caso, el templo, la iglesia, el lugar de adoración. Pero Él no solamente nos fue y nos dejó ahí, sino que Él pagó un precio y Él va a volver por nosotros. Bendito sea su nombre. La respuesta de Jesús hacia este intérprete de la ley fue esta: ve tú y haz lo mismo. Si tú estás escuchando en esta hora este mensaje, has de entender que Jesucristo, Él es el buen samaritano y Él es el prójimo. Y si Jesús está en tu vida y está en mi vida, Jesús siempre va a ser cercano a la necesidad, siempre va a ser cercano al dolor. Él siempre se va a compadecer, se va a entristecer con el sufrimiento de los demás. Él es el prójimo que Dios ha dejado en nuestras vidas para que nosotros podamos ser cercanos al dolor, cercanos a la necesidad. ¿Está Cristo en ti? ¿Está Cristo en mí? Entonces, si Él está, Él va a seguir haciendo lo mismo que Él narró en esta historia. El buen samaritano, cercano a la necesidad, cercano al dolor. Él mismo nos va a poner en su cabalgadura, nos va a llevar al mesón, al lugar donde vamos a ser restaurados, sanados, pero lo más importante, que Él va a volver por nosotros. Que el Señor bendiga grande y ampliamente tu vida.